Bueno, continuamos con los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres según la latitud pueden ser polares, templados o cálidos. Los polares son aquellos que están o bien en el círculo polar ártico o bien que están en el círculo polar antártico. Los de la zona templada son aquellos que están o bien entre el círculo polar antártico y el trópico de Capricornio, o los que bien están entre el círculo polar ártico y el trópico de Cáncer. Y los cálidos son aquellos que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, con el ecuador en el centro. Después, ¿qué factores abióticos tienen estos ecosistemas? Pues básicamente se rigen por dos, que ojo con esto, son diferentes, muy diferentes a los factores abióticos que predominan en los ecosistemas acuáticos. Estos factores abióticos que predominan en los ecosistemas terrestres son la temperatura y la pluviosidad. La pluviosidad es cuánto llueve, ¿vale? De pluvium, significa en latín lluvia, ¿vale? Ahí tenemos pluviómetro, el aparato que mide la lluvia. Entonces, la temperatura depende de la latitud y de la altitud. ¿Qué es la latitud? La latitud es la distancia que hay al ecuador. En el ecuador la latitud es 0. Y en el polo norte o en el polo sur la latitud es 90 grados. 90 grados norte o 90 grados sur. Y también depende de la altitud. Es decir, en Sierra Nevada pues hay una altitud de unos 3.000 metros o 2.000 metros y la temperatura pues es diferente a la que hace a la orilla del Guadalquivir. Y después la pluviosidad pues depende de la proximidad a la costa y de la zona climática. ¿La proximidad a la costa qué es? Bueno, pues vamos a ver, no es lo mismo estar, ¿qué digo yo? Aquí en las Islas Británicas, que no hay ningún punto de las Islas Británicas que esté a más de 200 kilómetros de la costa, con lo cual básicamente está siempre lloviendo, que estar aquí en medio del desierto de Gobi, ¿vale? A miles de kilómetros del mar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más dentro del continente estemos, más seco es. Y cuanto más cerca estemos de la costa, pues más tiende a llover. ¿Por qué? Pues porque hay más humedad por la influencia de las corrientes oceánicas. Estos dos factores, hay que decirlo, ¿vale? Como decía, son completamente distintos a los factores que predominan en los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, en un ecosistema acuático la temperatura tiene una importancia más bien relativa. ¿Por qué? Pues porque el agua es un medio que amortigua mucho las diferencias de temperatura. Con lo cual, teniendo su importancia, no es ni mucho menos el más importante. Y la pluviosidad, evidentemente, pues en el agua pues no tiene ninguna importancia, bueno, pues por motivos obvios, ¿verdad? Sin embargo, en el agua, como ya veremos, los factores que predominan, como ya decíamos, pues son otros que a nosotros, los animales terrestres, nos parecen completamente obvios, como son, por ejemplo, el oxígeno. ¿Vale? Entonces, estos ecosistemas terrestres tienen otra particularidad, que es que tienen una alta diversidad, tienen mayor diversidad incluso que los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque son ecosistemas mucho más inestables. Tengamos en cuenta que el medio terrestre es en esencia hostil y que el medio acuático es en esencia acogedor. ¿En qué sentido? Como ya hemos dicho, el medio acuático, la temperatura cambia relativamente poco. Siempre que evidentemente que nos vamos dentro de la misma zona, o cálida, o templada, o fría. Pero en un mismo lugar, no ya en una misma zona, en un mismo lugar dentro del ecosistema terrestre, la temperatura puede tener unos cambios de incluso de 40 grados en un solo día. Y eso para un organismo vivo es muy grande. Aparte de que estamos sometidos a las radiaciones que llegan del espacio, que alteran el ADN, o que directamente nos achicharran cuando llega una supernova y se produce una explosión de rayos gamma y lo achicharra todo lo que haya sobre la Tierra.
Eso ha hecho que los seres vivos terrestres, tanto animales como plantas, pues hayan tenido que adoptar unas soluciones vitales pues mucho más drásticas y más diferenciadas que los animales que viven en el agua. Bien, y ahora volviendo un poquito a los factores abióticos, a la pluviosidad, pues nos vamos a hacer la pregunta de ¿por qué llueve? ¿Por qué llueve? Pues esta es una pregunta muy compleja y tampoco tenemos por qué saberla. Vamos a darle aquí un simple repasito pequeñito, ¿vale? Tenemos que entender que en la Tierra hay una serie de vientos que llevan la humedad o que se la llevan, mejor dicho, que traen la humedad o que se la llevan, dependiendo de la latitud en la que estemos. Por ejemplo, si estamos aquí en el Ecuador, tenemos que llega una corriente de aire rojo, es decir, significa que está caliente, y que justamente cuando llega a ese ecuador, a la zona de convergencia intertropical, ese aire empieza a ascender. Y aquí en altura, ese aire que ya está más bien frío, lo que hace es que empieza, cuando llega a la zona de calmas subtropicales, empieza a descender. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este aire que llega aquí, que está seco, lo que hace es que se va, digamos, tragando la humedad de los lugares por donde pasa. Esta zona corresponde a los desiertos, correspondería al desierto del Sáhara, o aquí del hemisferio sur del Kalahari. Cuando llega aquí al Ecuador, este aire está ya tan extremadamente saturado de humedad que lo que hace es que la descarga, y empieza a llover. Por eso en el Ecuador, estando tan cerca de los desiertos tropicales, como el desierto del Sáhara o del Kalahari, es radicalmente diferente. ¿Por qué? Básicamente porque esas zonas ecuatoriales disfrutan de toda la humedad y toda la lluvia que estos vientos les han robado a los desiertos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que después este aire, que está aquí en altura, vuelve a bajar y baja aquí en la zona de calmas subtropicales, que sería básicamente, digamos, el trópico de Cáncer, ¿vale? O aquí el trópico de Capricornio. ¿Veis que hay aquí un anticiclón? Vale. Y después aquí tenemos que en esta zona media, ¿vale? Que nosotros donde vivimos nosotros, se produce también un ascenso del aire, ¿vale? Un ascenso del aire, tanto en un sentido como en el otro. Bien, pues esto hace que aquí se produzcan borrascas y que en nuestra zona templada pues llueva, ¿vale? Después aquí el frente polar es un frente que es anticiclónico, ¿vale? Expulsa el aire, ¿vale? Expulsa el aire, ¿vale? Estos se llaman los vientos catabáticos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en este frente, en esta borrasca, que es donde acaba el frente polar, ¿vale? Pero no es donde se inicia, digamos que se inicia aquí arriba, ¿vale? En los polos, donde hay, como digo, un anticiclón que expulsa el aire, ¿vale? Este frente polar, que está aquí, digamos, los países escandinavos, donde estaríamos un poquito más abajo, estaríamos nosotros, ¿vale? Pues se produce un ascenso de viento, se produce unas borrascas y entonces aquí llueve, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el aire sube, descarga la humedad y llueve. Cuando el aire baja y se expande hacia la superficie, digamos que es un anticiclón y no llueve. Entonces aquí me diréis una paradoja, me diréis, pero esto no puede ser, ¿cómo va a haber un anticiclón aquí en el polo si en el polo hay mucha agua y llueve mucho? No, los polos son lugares paradójicamente muy secos. ¿En qué sentido? Pues porque aquí en los polos no es que llueva mucho, es que cuando llueve ese agua no se evapora. Entonces basta que que llueva un poquito de agua o que haya una mínima ventisca para que ese agua quede congelada y quede retenida, ¿vale? Pero son zonas que estrictamente hablando son muy secas, ¿vale? En ellas llueve poco
y nieva muy poco. Lo que ocurre, como ya hemos dicho, que todo eso que llueve se congela y toda esa nieve que cae sigue congelada. ¿Vale? Bueno, esta circulación de vientos que hay aquí, ¿vale? Que sería esto, es lo que se llama la célula de Hadley, ¿vale? Y esta célula que veis aquí, ¿vale? Se llamaría la célula de Ferrel, ¿vale? Esto tampoco tenéis por qué saberlo, pero quiero que tengáis una idea de por qué llueve en unos lugares o llueve en otros.